Estamos de regreso, amigos, y seguimos conversando con el licenciado Iván Flores. Él es abogado de la República y pues estamos conociendo el rol de los abogados en El Salvador y pues estamos a la víspera, ¿verdad? Que van a estar celebrando, ojalá nos inviten el día, Claro, con todo el día de la gusto. celebración. Y nos quedamos en el segmento anterior hablando un poco de las especializaciones que ustedes tienen. Es, eh, es bastante grande, yo creo que, y usted lo mencionaba, ¿verdad? Que cuando salen de estudiar, que se gradúan, pues traen un conocimiento básico, pero ya en el territorio ya es otra cosa. Tienen que ver cuál es el rumbo que a ustedes más les gusta o el que más les llega cotidianamente, no sé. Pero bueno, hablando un poco de las especializaciones, podemos decir que hay derechos administrativos, derecho penal, procesal, constitucional, laboral, tributario, civil, pero dentro de todos esos que también usted me mencionaba, una cantidad, eh, hay algo, por lo menos el derecho laboral es muy importante, mucha gente pues tiene muchas dudas, muchas preguntas. ¿Qué es lo que en esa rama de jurídica, cómo lo manejan ustedes? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? Claro, fíjese que es una rama del derecho sumamente importante. Ujú. ¿Quién en la actualidad no tiene un empleo? ¿Quién en la Sí, actualidad no tiene un trabajo? Es vital. Este es una rama del derecho que regula las relaciones entre el empleado y el empleador, o patrono sí, o subordinado, ¿verdad? Es bastante recurrente las consultas que se dan respecto de personas que han sido despedidos de su trabajo, sí, personas que dijeron, mire, este día no me dejaron entrar a la empresa, ¿qué hago, licenciado? Bueno, lo primero la persona debe de conocer sus derechos, y la sí, persona en la actualidad tiene derechos también a ser compensados o sí, indemnizados por el tiempo que ha estado laborando. Entonces, aparte de eso, tradicionalmente se ha conocido que el patrono pues es una persona déspota, es una persona que maltrata porque tiene la calidad de garante o de superioridad, teniendo en cuenta que es el dueño de la empresa, el establecimiento que le genera día a día su salario a las personas. Pero esto son viejos resabios, ¿verdad?, que tienen que desaparecer. Aquí hay una relación estricta de derecho en donde lo que se debe prevalecer es el respeto sí, mutuo, pero sobre todo el respeto del patrono hacia su empleado. Entonces, obviamente es vital el patrono por la generación de trabajo que genera, pero también es vital la actividad que realiza el trabajador, en el sentido que es el que permite el desarrollo también de una empresa propiamente dicho. Entonces, aquí hay una relación íntimamente vinculada con la responsabilidad y sobre todo con los derechos que les asisten a cada uno desde la óptica que lo vea. sí, es que en la parte laboral se ha avanzado bastante, ¿verdad? Porque antes había mucho respeto al trabajador. Bueno, incluso hay malos empresarios, pues, que irrespetan al trabajador y no quieren pagarle sus horas extras, les descuentan. Bueno, lo que recientemente hemos estado viendo, el tema de los vigilantes de Correcto. seguridad, que reciben un poquito y el patrono cobra el doble, triple de salarios mínimos. Claro, fíjese que se ha dado bastante mucha recurrencia el tema de que los patronos no pagan los salarios dignos, no pagan el salario y los emolumentos que le corresponden por ley Sí, a la persona. Entonces, esos derechos pues en la actualidad se han visto bastante restablecidos, se han visto bastante respaldados los empleados, porque aquellas diferencias se han acercado, ¿verdad? sí, Yo creo que las autoridades en la actualidad pues se han esmerado por acercar más las relaciones de patrono-empleador y establecer que no es en la actualidad el patrono el que tiene más derechos sobre el empleado. Al contrario, aquí sí, hay una relación estrictamente jurídica en la cual cada uno de los dos, cada una de las partes, perdón, sí, tiene sus derechos y estos deben de ser respetados. Con el tema de los vigilantes es un tema que se ha discutido mucho. bastante. Entonces hay personas que trabajan 24, 48 horas y no se le pagaban horas extras, se le compensaba con tiempo. Eso es prohibido, se le Sí, tiene que remunerar el descanso como tal a la persona que trabaja hora diurna, nocturna, especialmente la nocturnidad, ¿verdad? sí. Pero aparte de eso también se le tiene que generar descanso. ¿Cómo va a prestar un buen servicio de seguridad a una persona que tiene 24 horas de servicio y que aún se queda al día Hasta siguiente? peligroso. Es peligroso, Sí, la su verdad. sistema nervioso está... Puede colapsar, sí, la verdad. sí.
Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que en la actualidad se han verificado, se ha discutido mucho y se han tratado. Y es bueno para la población en general porque el trabajo definitivamente que dignifica la relación, y de ahí del trabajo es donde se llevan los alimentos, de donde se pagan los impuestos, de donde se pagan los recibos, donde se paga el colegio de los hijos, la alimentación. Es decir, es una relación y un derecho importantísimo en el país. Sí. ¿Qué otra rama del derecho es más demandada o que la gente solicita más información? Bueno, el derecho penal. Sí. En el derecho penal es algo que está en boga día a día. Sí. Bueno, lo que conocemos ahora en la actualidad, el régimen de excepción, ¿verdad? Sí. Mucho se habla, mucho se discute. Mire, ¿qué derechos tengo incólumes? ¿Qué derechos son los que en la actualidad se me han restringido, reprimido de parte de las autoridades? Bueno, ese es un tema discutido, es una constante por todo lo que está pasando. El tema del derecho penal, pues, lo vemos día a día, ¿verdad? En una cantidad de relaciones. Veamos, antes se acostumbraba aquellos mal nombrados piropos, ¿verdad? Sí. Que pasaba una mujer atractiva, ¿no?, en la calle, venía un hombre, le decía o le realizaba conductas no deseadas por la persona, y eso parecía natural, ¿verdad? Lo que mal se nombraba como piropo. Hoy en la actualidad, gracias a las leyes que establecen los derechos de las mujeres, eso ha desaparecido, ¿verdad? Y eso se reprime. Sin embargo, hay personas que se resisten, pero en realidad la autoridad es muy tajante con eso. La Policía Nacional Civil, yo en realidad poco veo en la actualidad que ese tipo de hechos se den. Sí conozco muchas personas procesadas por actos de violencia en contra de la mujer, y es que la violencia no necesariamente física, puede ser la violencia verbalizada, hay violencia hay violencia psicológica que solo con una mirada se puede establecer un acto de violencia en contra de la mujer. Entonces, esas situaciones el derecho penal las ha venido regulando, cosas que antes no las mirábamos, pero también hay cosas que el derecho penal, nosotros lo que tradicionalmente conocemos es aquella persona, por ejemplo, que roba, aquella que mata, que son derechos vitales importantes, los que la ley tutela, pero también hay otros derechos que con esta dinámica cambiante del derecho penal han surgido nuevas dinámicas o nuevos hechos que se discuten, por ejemplo, los delitos informáticos. Sí. Por ejemplo, cuando yo empecé mi carrera de Derecho, esto era una discusión que se daba en papel. Sí. Era una cuestión que decíamos, a futuro probablemente hayan delitos relacionados a la informática. Y hoy es una realidad. Sí. Los hackeos, aquellas personas que le clonan sus cuentas, su tarjeta de crédito. Entonces son delitos informáticos en los cuales ya la ley penal, la ley procesal penal ha ingresado y está tratando de reprimir estos hechos para que no se generen. Sí. En derecho mercantil, licenciado, tal vez eso lo puede notar más el empresario, que es el que de verdad necesita tener un asesor jurídico en esa área. Bueno, yo puedo hablar por mi persona, gracias a Dios Dios me ha permitido tener una empresa, y no puede estar uno sin el apoyo, la asesoría de un abogado, pues, porque son tantas cosas que el empresario no alcanza a estar pendiente de todo. Entonces, pero sí considero que es una área muy importante también. Sí, de hecho que, fíjese que cómo estas ramas del derecho se vinculan y se entrelazan entre sí. Sí. Una empresa, obviamente, las relaciones de empresa con particular o las relaciones de empresa con empresa las regula el derecho mercantil como tal, sí. El derecho de empresa, el derecho corporativo. Pero fíjese cómo está vinculado también con el empleado. Con la parte derecho laboral, sí. ¿Verdad? Puede estar vinculado también con el derecho penal. Sí. Un empleado que de manera indebida sustrae fondos de la empresa, o alguien que anda un camión repartidor de la empresa, sí. Le roba, le hurta. Estos casos de extorsión que con frecuencia se han dado en el país. Entonces, allí entra a regular también el derecho penal. Ahora, vámonos al derecho mercantil. Es importante este derecho desde el inicio de la misma sociedad, desde el inicio de la misma empresa, con la creación de la Constitución o la elaboración de la Constitución de la sociedad. Sí. Ahí ingresa también el derecho registral, ¿sabe? Se elabora la escritura de Constitución, se generan las cláusulas propias de la empresa, del pacto social. Desde un primer momento sí. Ingresa el abogado a trabajar en eso. Sí. Se necesita un abogado, un asesor para que le genere las mejores posibilidades de inicio y nacimiento de su empresa. Sí. Posterior a eso termina la escritura pública, se generan las acciones que se deban de generar, se lleva al registro de comercio, y ahí confabula también sí. El derecho registral. ¿Sí? Entonces, una gran cantidad de situaciones que se confabulan también o se configuran en una empresa. Después de eso vienen las relaciones con el derecho tributario. La empresa está obligada a tributar, la empresa está obligada a declarar el IVA, la renta, el pago a cuenta. Entonces, con el derecho tributario. Después de eso tiene también la obligación de pagar los impuestos municipales con el derecho municipal. Y una gran cantidad de aristas que se generan, ¿sabe? Sí. Entonces, es importante en la actualidad, como usted bien lo dice,
para el desarrollo y la estabilidad laboral, la estabilidad legal del país, los abogados. Usted bien lo dijo, una empresa necesita la asesoría de un abogado para el buen funcionamiento de la misma. Sí, y estar seguro que los pasos que está dando es como un auditor, un contador, todos los que conforman diferentes áreas de una empresa, pues están ligados íntimamente con el asesor jurídico, porque de repente no hay que dar pasos en falso. Bueno, la experiencia también, ¿verdad? En las empresas es que el propietario, pues si tiene vehículos de reparto, si tuvo un accidente o problemas donde haya que estar presentes, pues el abogado, el que le toca hacer esos movimientos, esos trámites, para facilitar y hacerlo con toda la pericia que ustedes tienen. No, por supuesto. Fíjese que, bien lo dice usted, se dio un accidente de tránsito, hay lesionados. Hay que ir a ver la factibilidad de una probable conciliación, si va a haber una detención de la persona que conducía, si hubo responsabilidad civil, si hay responsabilidad penal derivada también de un accidente de tránsito. También ahí ingresan las empresas aseguradoras a la discusión, llega la Policía Nacional Civil. Entonces hay una cantidad de situaciones en las que el abogado necesariamente tiene que estar presente. De una y de la otra parte. Correcto. Tanto, digamos, la empresa aseguradora tiene sus abogados, los dueños de los vehículos posiblemente tengan sus abogados. O sea, es una situación donde siempre va inmerso el profesional jurídico. Correcto. Bueno, diferentes áreas de trabajo en que participan los abogados. Hay firmas jurídicas. Correcto. Hay abogados independientes en el libre ejercicio, hay abogados que trabajan para el Estado. No sé si se me quedan otras. Bueno, pero hay muchas. Sí, en instituciones autónomas se requieren, en entidades privadas, en negocios, en emprendimientos. Entonces yo creo que en todas las, bueno, es más, hasta en las mismas iglesias se requieren también abogados, porque obviamente hay iglesias que se inscriben en el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Son instituciones legales como tal, constituidas, necesitan también de la asesoría de un abogado. En todas las áreas creo que de la vida se necesita. Bueno, yo creo que con esto estamos motivando a todos aquellos estudiantes que van a ir de bachillerato, empezar ya su carrera, a que estudien ciencia jurídica. Claro, es una carrera. Es una buena opción. Es una muy buena opción, la verdad. Muchos dicen, mire, estamos en un país pequeño y hay un colapso de abogados. Yo creo que sabiéndose ubicar, siendo un estudiante de toda la vida, siendo honesto sobre todo, caminando dentro de las conductas neutras, es decir, el abogado debe caminar en una línea neutra. Obviamente velar por los derechos de su cliente, velar por los derechos de la persona que lo ha contratado, porque no necesariamente lo va a hacer en el ámbito privado del ejercicio libre, lo puede contratar una empresa, lo puede contratar el Estado también, velar por eso que ha sido contratado, pero nunca salirse de ese parámetro, de ese margen. El margen de las conductas neutras. ¿Qué es una conducta neutra? No procurar en mal respecto del cliente que lo ha contratado, pero no tampoco asesorar respecto de conductas ilícitas. En eso hay que tener mucha precaución, mucho cuidado. Mucho se dice que el abogado que defiende a un delincuente es delincuente. No es cierto, eso no es cierto. Usted defiende a una persona que le atribuye un hecho delictivo. Eso no lo convierte en delincuente. Lo puede convertir en delincuente, tratar de manipular el sistema para obtener un resultado favorable. Eso sí. Pero si usted realiza su conducta neutra para lo cual fue contratado, pues obviamente eso no lo convierte en un actor delictivo. Sí, porque esa es una de las críticas, ¿verdad?, que le hacen mucho a los abogados, con defender a alguien que obviamente ha cometido delitos, pero si no ha sido probado, dice, no lo convierte automáticamente en un asesino si no le han comprobado. Es que ese es el punto. Alguien dirá, mire, pero hay pruebas suficientes para establecer que él es responsable. Sí, pero usted no es quien lo va a culpar ni condenar. Es un juez quien eventualmente lo va a condenar, es un fiscal quien lo va a acusar, y necesariamente al tener esos dos elementos falta otro, el abogado defensor, ¿verdad? Entonces puede ser que eventualmente una persona está siendo procesada de manera indebida y sea inocente, y se le necesita tutelar y garantizar su derecho. Y por eso el abogado no se va a convertir en un delincuente, no se va a convertir en una persona que defiende a delincuentes, defiende a personas que están siendo procesadas por hechos delictivos atribuidos en su contra. Bueno, el Estado juega un papel bastante importante, ¿verdad? Porque hay, digamos, en el caso de una persona que ha sido capturada, ya ahí interviene Fiscalía con sus abogados, también tenemos la Procuraduría, ¿verdad? Claro. Que defiende. Unos defienden y en la otra contraparte, pues es la que
acusa. Correcto. Entonces, aparte de eso, que la persona tiene la libertad también de poner sus propios abogados. Sí. O sea, hay una manera bastante grande de cómo la persona que está siendo acusada pueda defenderse, y de igual manera el Estado pues interviene para que pues haya justicia, qué sé yo. Son contrapuntos, ¿verdad? Porque el mismo Estado le defiende, el mismo Estado lo señala. Correcto. Y es que ahí viene un verdadero Estado democrático. Sí. Y ahí viene la credibilidad de la institucionalidad del país. ¿En qué sentido? Podrá decir, mire, pero el Estado lo acusa y el Estado lo defiende. Sí, el Estado debe de procurar y garantizar el Estado de Derecho, valga la redundancia. Sí. La Procuraduría General de la República es una institución totalmente independiente de la Fiscalía General de la República. Sí. Los fines de cada institución no son iguales, son totalmente diferentes. Son contrapuntos. Sí, por supuesto. Entonces, por lo tanto, teniendo en cuenta que los fines son totalmente diferentes, por un lado, si lo vemos en el estricto sentido del monopolio de la acusación penal, que lo ejerce la Fiscalía General de la República, en el área penal, porque existe una unidad penal también sí. En la Procuraduría, lo que hacen es defender, tratar de garantizar los derechos de las personas vinculadas a procesos judiciales. Entonces son enfoques totalmente diferentes. Ahora, también la persona, como usted bien lo dijo, puede optar por contratar a un abogado de su predilección, un abogado particular. Sí. Entonces, es por eso que también la institucionalidad se genera a través de la gestión que realizan los abogados desde la trinchera en la que se encuentren. Bueno, vamos a ir a un siguiente segmento, pero cuando volvamos vamos a tocar puntos bien importantes, como decir los criterios que debe tener la persona para poder contratar a un abogado, qué criterios o cuáles son las cualidades que podemos ver en un abogado para que nos defienda bien o para que nos represente bien. Así que bueno, eso y otros temas más que podemos seguir abordando siempre en el tema de este día que estamos abordando, que es el rol de los abogados en El Salvador, y porque estamos muy próximos ya a celebrar el Día del Abogado Salvadoreño. Así que ya regresamos.